A continuación, escucharemos un mensaje del licenciado, maestro y doctor en Derecho Moisés Reina Montalbán. Pues hoy nos corresponde hablar sobre la riqueza histórica del estado de Guerrero. Es un estado con gran esencia cultural y gran esencia histórica. Me gustaría, antes de hablar del estado, hacer referencia a una de sus canciones que se ha convertido como himno de nuestro estado: Por los caminos del sur. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero, y ese lucero eres tú. También haré referencia a fracciones de poesías como: hey primo, si vas a Acapulco, le cuentas a la bocana que en el barrio de Chomulco ya parió tu prima hermana, la que ha de sembrar el surco de la justicia mañana. Los primeros pobladores de nuestro estado, se tiene noticia de que vivían en cuevas, vivían de la agricultura y de la caza y recolección. Se dedicaban pues a actividades primarias como todos los pueblos. Posteriormente llegaron al territorio guerrerense los olmecas, quienes se asentaron en la cuenca, de quienes empezaron a habitar la parte del río Mezcala. El guerrerense es creador. Sus orígenes epistémicos se asientan precisamente en culturas de gente creadora. Durante los primeros siglos de nuestra era, penetraron tribus chichimecas que ocasionalmente se desplazaron a los pobladores primitivos, absorbiendo su cultura. Hacia el siglo XIV se establecieron en el Valle de México los mexicas, la tribu nahuatlaca, que en poco tiempo llegó a formar un gran imperio basándose en conquistas militares, no escapándose el actual estado de Guerrero, ya que pues también tuvimos influencia de estas culturas, ya que durante el reinado de Izcoatl conquistaron Iguala, Tepecuacuilco, posteriormente Teloloapan, Zacualpan y Tetela del Río. Y finalmente con Ahuizotl, toda la región, a excepción de la ocupada por los yopes y los purépechas. Una vez dominada la zona, los mexicas, por cuestiones tributarias, la dividieron pues en 7 provincias: Tasco, Tepecuacuilco, Cihuatlán, Tlapa, Tlacozachtitlahuan, Quiahuetepepan e Igualtepec. Después de esta conquista, el territorio guerrerense pasó a depender de la Audiencia de México. Luego, al hacerse la división antigua de la Nueva España, Guerrero pasó a formar parte del Reino de México y de la provincia del mismo nombre. Es así como se conforma nuestras regiones del estado de Guerrero. Tiene un ambiente histórico, un ambiente cultural, y durante la colonia, el puerto de Acapulco es en donde fue el punto de partida. Se asienta el comercio con el oriente a través de Manila y el galeón de Acapulco. A través de Manila hay un intercambio comercial entre Filipinas y Acapulco, trayendo fantásticos avances en las mercancías procedentes de China y la India, como los tejidos procedentes de esas culturas con sedas, algodón, la cerámica china, dentro de su auge comercial, como lo estamos viendo el día de hoy. Tenemos ya bastantes antecedentes con los orientales. Por ejemplo, traían los objetos de oro,
El mismo galeón regresaba de Manila cargado de plata acuñada y en barras, el vino español, lanas españolas, mantas de Saltillo, tejidos de oro, poblados, granos de Oaxaca, cacao de Chiapas y Tabasco. Había intercambio pues comercial. El movimiento de independencia, iniciado por don Miguel Hidalgo y Costilla, tuvo inmediato apoyo en el estado, me refiero al sur. Destacada labor, por ejemplo, del general José María Morelos, quien escogió la ciudad de Chilpancingo para instalar el primer Congreso de Anáhuac. Allí mismo también expuso los sentimientos de la nación. Como pueden ver cuando visiten ustedes Chilpancingo, ahí están en unas placas los sentimientos de la nación, donde se aprobó el acta de independencia redactada por Carlos Marías Bustamante. Iguala, por ejemplo, fue escogida para dar al México independiente el primer símbolo patrio, la bandera nacional, de cuya confección se encargó el sastre Magdaleno Ocampo, quien los colores escogidos por don Vicente Guerrero fue el verde, el blanco y rojo. La confeccionó y la entregó al ejército trigarante el 24 de febrero de 1821. El mismo Iturbide proclamó el Plan de Iguala. La creación del estado de Guerrero se debió principalmente a las gestiones realizadas por don Nicolás Bravo y Juan N. Álvarez, próceres del estado de Guerrero, por supuesto, quienes seguramente sentían la necesidad de conformar el estado, aquella región del sur que tanto había hecho en pro de la independencia y que por sus hechos y por sus características fisiográficas y sociales constituía una unidad, digamos, homogénea. Así, ante las continuas manifestaciones de apoyo por parte de los pobladores, se construye toda una cultura guerrerense. Las cámaras de diputados y senadores aprobaron el decreto del 27 de octubre de 1849, el cual fue firmado por el presidente José Joaquín de Herrera, en donde se manifiesta la creación del nuevo estado de Guerrero, con el nombre pues de Guerrero, nombre propuesto por Juan N. Álvarez, en honor al caudillo del sur que ya conocemos, compuestos por los distintos municipios, distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa y las municipalidades de Coyuca, pero todos pertenecientes, los tres primeros, al Estado de México, en cuanto a Puebla, y el último a Michoacán. Iguala fue la capital provisional y Juan N. Álvarez el primer gobernador interino. Así, de esa manera se integra a nuestro estado de Guerrero. El 11 de enero de 1861 se restablece la sede del gobierno federal en la Ciudad de México. Y en ese mismo año el Congreso declaró benemérito de la patria a Juan N. Álvarez. Hacia el mes de abril de 1911, la revolución se había integrado, se extendió casi por todo el territorio guerrerense. Entonces se nombró al general en jefe, a don Rómulo Figueroa, y se integró a la tropa llamada pues Columna de Morelos. Entre estas y los campesinos zapatistas, varios pobladores como de los pueblos de Ometepec, Ayutla, Puebla, Coahuayutla, La Unión, Zihuatanejo, Tlapa y Tixtla se sumaron al movimiento maderista. El 14 de mayo de 1911 fue tomada Iguala. Casi al mismo tiempo, 2,000 hombres al mando del general Julián Blanco lanzaron un ataque definitivo sobre lo que ahora conocemos, la capital de Chilpancingo. En Guerrero
quedaban todavía algunas tropas atrincheradas, parapetadas en el puerto de Acapulco. Pero después de un mes de tanto asedio, pues se rindieron en julio de 1911. En la etapa huertista, los zapatistas y los constitucionalistas se coordinaron para luchar en contra del usurpador Huerta. Esta es una historia guerrerense, una historia contenida en donde los segundos lucharon en zonas cercanas a Iguala y Tepecuacuilco. Los campesinos zapatistas combatieron en Tlapa, Guamuxtitlán, Chilapa y Teloloapan. Solo faltaba recuperar Chilpancingo, lo que ahora es la capital, Acapulco e Iguala. Para marzo de 1914, las fuerzas revolucionarias tomaron Chilpancingo y para el 8 de julio, Iguala y Acapulco. Ante esta derrota y el amplio control del país por parte de los ejércitos revolucionarios, renuncia a la presidencia Victoriano Huerta el 15 de julio de 1914. El estado de Guerrero ha sido, a través de su historia, cuna de hombres ilustres que han ayudado a forjar la unidad y personalidad del México actual. Entre otros, muchos destacaron. Tenemos a Juan Ruiz de Alarcón, que es originario de Tasco, Vicente Guerrero, de Tixtla, e Ignacio Manuel Altamirano, de Tixtla Guerrero. Son grandes próceres de la historia, a los que le debemos respeto. Hablar de Guerrero es hablar de su historia, hablar de la cultura. Tenemos grandes pensadores en el estado de Guerrero. Existen poetas, grupos musicales, boxeadores y otros deportistas más. Hablemos de grupos musicales. Por ejemplo, tenemos el Coyuca 2000, el Apache 16 actualmente, Acapulco Tropical, los Magallones, el Trapa Show, demás, el Costeño, los Carquis y otros. Guerrero ha sido muy prolífero en cuanto se refiere al box. Guerrero se ha caracterizado por ser el que dio origen a esas nuevo paradigma de hacer a las mujeres, de subir por primera vez al ring a la primer boxeadora mexicana, y se trata de una región de la Costa Chica del estado de Guerrero. Se llama La China Montes. Una pelea con Rosy Mendoza fue la primera pelea que se da a nivel nacional. El estado de Guerrero tiene un poeta, construye sus formas literarias, construye sus versos alejandrinos, sus rimas consonantes y asonantes que hacen sonar la guitarra a través de la construcción gramatical. Guerrero es una de las grandes culturas mexicanas. Guerrero, el estado, le dio independencia a nuestro país. Precisamente nuestro país está en deuda con el estado de Guerrero. Ahí nacieron hombres que le dieron libertad e independencia a nuestro país. Muchas gracias. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero